Muy bien. Bueno, estamos en condiciones de empezar. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al conversatorio que nos convoca en el día de hoy, que tiene que ver con la nueva ley de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, ley 15.057, promulgada hace ya unos años, pero que se encuentra operativa desde hace unos meses, casi de manera completa. De eso vamos a estar charlando hoy con nuestros 8 especialistas en materia laboral que van a estar conversando con nosotros, bueno, sobre los distintas modificaciones y novedades que trae la ley. Tengo que agradecer a los directores académicos del encuentro. Ellos son el doctor Daniel Stolarczyk y Guillermo Unzaga Domínguez, quienes también les cuento que han coordinado un dossier especial que va a salir en los próximos días y los que vamos a estar haciéndoles entrega a través de correo electrónico y nuestras redes, donde, bueno, hay 14 invitados que van a estar hablando a través de sus artículos de doctrina sobre las novedades y modificaciones a esta nueva ley de proceso laboral. Le doy la bienvenida en primer lugar al doctor Pablo Grillo, que va a estar hablando sobre idas y vueltas de la doble instancia en el fuero laboral. Él es abogado, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Procesal, profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial, director del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de La Plata y autor de distintos trabajos de doctrina. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, por empezar a esta actividad y a escribir para ese número especial de la renovada, no sé cómo llamarlo, vigencia, operatividad de la ley 15.057. Eh, De Derecho Procesal del sí, es Colegio. raro, es una situación rara, pero eh, yo quería hablar un poco de la cuestión de la doble instancia, que fue de hecho lo que más primordialmente ocasionó en principio la declaración de no operatividad de la ley por parte de la Corte, porque tuvo eso particularmente en cuenta y lo mencionó en la resolución 3199 del 19, que suspendió la operatividad de la ley. Básicamente, si tuviéramos que señalar los ejes más notables de la ley 15.057 serían audiencia preliminar, audiencia de vista de causa, doble instancia, los cambios estructurales más importantes, y esa doble instancia, muchos pensamos, quizás ingenuamente en su momento, que todos iban a estar contentos con la doble instancia, que era una idea que a todos de alguna forma les iba a cerrar, a las abogadas y los abogados porque teníamos una oportunidad de corregir errores de una forma menos gravosa que un recurso y más accesible que un recurso extraordinario, eh, a las juezas y jueces porque algunos iban a ser camaristas, iban a tener sus juzgados unipersonales en vez de tener que compartir un tribunal, pero parece que fue una visión un tanto ingenua, descontextualizada de la realidad porque no resultó tan así en principio. Mi abuela decía, o yo por lo menos pensé que mi abuela decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Después me enteré que lo decía Voltaire también, pero para mí lo dice mi abuela. Lo mejor es enemigo de lo bueno y en el derecho procesal desde antiguamente siempre teníamos la discusión sobre si era mejor la seguridad del proceso escrito, donde nada se escapaba porque todo quedaba registrado en el expediente, o la inmediación del proceso oral, donde podíamos tener contacto directo de la jueza o del juez con las partes. En esa tensión se debatía el proceso escrito y el proceso oral. Hoy podemos tener lo mejor de los dos mundos, claramente, porque con la videograbación de las audiencias podemos tener la seguridad del proceso escrito, mejor todavía, porque ni siquiera está transcripto por alguien. Vemos la persona cuando declara, vemos las preguntas que le hacen las partes, vemos las preguntas que le hacen los jueces, tenemos la mejor registración posible de lo que sucedió y tenemos la inmediación de las partes y con las juezas y los jueces, todos hablándose en persona, en vivo e indirecto. Con lo cual, tenemos lo bueno y lo mejor. Tenemos la inmediación y tenemos la seguridad. Y esa inmediación y ese registro perfecto de lo que sucedió en la audiencia nos permitía tener una doble instancia que, como les decía, hace más accesible el control y la revisión y eventual corrección
de algunos errores que o no dan para un recurso extraordinario provincial, o el monto no permite un recurso extraordinario provincial, o es una posibilidad más accesible de revisión de esos errores. Obviamente, después la Corte Interamericana dijo que la doble instancia en materia que no era ni penal ni administrativa sancionatoria no era un requisito convencional y que podíamos vivir sin esa doble instancia, pero también dijo que nuestro sistema de justicia laboral violaba la garantía del plazo razonable en Espoltore y no pasó nada. Eh, pero bueno, en principio la idea era esa doble instancia. Antes de la entrada en vigencia de la ley 15.057, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires emitió un informe donde manifestaba su preocupación. Preocupación por varias cosas y por otra cosa que creo yo, que me hago responsable yo mismo, pero manifestaba su preocupación por la gran cantidad de cargos que se iban a necesitar, según ese informe, por la mayor cantidad de jueces que se iban a necesitar, según ese informe, por los muchísimos más metros cuadrados que se iban a necesitar, según ese informe. Si ustedes hacen la cuenta de los juzgados, los tribunales laborales, que si pusiéramos en marcha toda la ley de golpe, se eliminarían y las cámaras que habría que crear, no son necesarios más jueces. De hecho, nos sobrarían 7 cargos, si hacemos la cuenta de todo lo que tendríamos que poner en funcionamiento y lo que tendría que dejar de funcionar. No serían más necesarios más empleadas ni empleados, porque si hacemos lo que dice el artículo 97 de la ley y establecemos secretarías de gestión administrativa, que son como los juzgados de gestión asociada en muchas provincias, en Neuquén, en Mendoza, en Santa Fe, podríamos tener la misma cantidad de empleados y empleadas abasteciendo a varias juezas y jueces. Con lo cual tampoco necesitaríamos más metros cuadrados en esa idea. Me parece que a la Corte no le gustó nada de no participar. Me parece que no le gustó nada verse medio convidada de piedra en todo ese proceso y encontrarse con que tenía que ponerse de acuerdo con el Ministerio de Justicia para hacer un plan de implementación de esto. Y así fue que por la resolución 3199 del 19 declaró no operativa la ley. Para mí una novedad, digamos, no sabía, había escuchado la discusión entre cláusulas operativas o no operativas de la Constitución, pero leyes no operativas, leyes votadas por unanimidad en ambas cámaras por las y los representantes del pueblo, que el Poder Judicial, sin un caso, sin un planteo de nadie, de oficio, declarara que no rigen, nuevo. Más raro todavía es que 5 años después, la resolución 1840 del 2024 declara que sí es operativa. Ahora, en, como mencionó Irene, en la mayoría de sus partes. El argumento para que ahora sí sea operativa, entiendo que por ahí en estas cosas la Corte que decide así por argumento de autoridad no se esfuerce en buscar una gran argumentación, porque el argumento de la resolución 1840 es el tiempo transcurrido. No cambió nada, no se pusieron en marcha las cámaras de apelaciones, no se hizo ninguna otra cosa, pero el tiempo transcurrido hace que lo que era no operativo en 2019 vaya a ser operativo ahora en 2024. Entre las cuestiones que no son operativas está, según la resolución 1840 de la Corte, la doble instancia hasta tanto se instalen las cámaras. Lo cual es un poco una redundancia porque las legisladoras y legisladores no eran tan tontos y establecieron en un artículo de la ley que los tribunales iban a seguir funcionando hasta tanto en cada jurisdicción se establecieran las cámaras. Con lo cual ni siquiera era necesario decir esto. No es que si se empezaba a regir la ley 15.057 dejaban de existir los tribunales y empezaban a existir cámaras que no estaban formadas. Y no, había una cláusula específicamente para eso. Pero además, un artículo que la Corte declara que sigue sin ser operativo es el 101.
el artículo 101 de la ley decía que la Corte y el Ministerio de Justicia tenían que hacer en conjunto un plan de implementación en 5 años. Y quizás podríamos haber empezado por ahí. Esta ley, cuando se puso en vigencia en 2019, no requería que ese día empezaran a funcionar las cámaras de apelación, ni ese día empezar a haber doble instancia, ni al día siguiente ni al otro. Solo decía en el 101, hagan un plan. El plan tampoco quiere decir, hagan un plan para que de golpe empiecen a funcionar todas las cámaras en todas las jurisdicciones. Hagan un plan. Un plan puede ser escalable después, puede empezar con pocas cámaras, puede empezar con muchas, puede empezar por cámaras en distintos lugares, puede empezar de distintas formas, pero hagan un plan. La Corte, al suspender por la resolución 3199 del 19 la operatividad de la ley, suspendió también el artículo 101 y en los últimos 5 años no hizo ningún plan, porque suspendió la operatividad del artículo que decía que había que hacer un plan. Y ahora vuelve a darle operatividad a la ley, excepto al 101, entre ellos, entre varios artículos, que dice que tiene que hacer un plan. Pero a la vez la resolución dice que el plan lo va a hacer con representantes de las asociaciones de magistrados y funcionarios y de los colegios de la abogacía. Con lo cual me parece, mirándolo esto con un poco de escepticismo y mala fe, que se autosacó el plazo, porque decía que tenía que hacer un plan en 5 años, y la resolución dice que va a ser rondas de consultas y mesa de trabajo, y voy a tardar lo que tarde, y se sacó al Ministerio de Justicia, porque la ley dice que el plan tenía que ser conjunto entre la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia. La Corte dejó suspendido ese artículo y dice, voy a hacer mesa de trabajo con los colegios de la abogacía y las asociaciones de magistradas y magistrados y funcionarios. Con lo cual sigue modificando lo que está en la ley y adaptándolo a su, no sé, no quiero decir gusto, a su idea política de lo que debería ser la puesta en marcha de la ley y la implementación de la ley, que insisto, ya estaba en la ley, así como estaba la Secretaría de Gestión asociada para que no se necesitaran más cargos ni más metros cuadrados, estaba la forma de ponerla en marcha gradualmente, siguiendo con los tribunales colegiados en tanto no hubiera cámaras en funcionamiento, y estaba el artículo 101 que establecía la necesidad de un plan para que en 5 años funcionara. La Corte decidió hacer toda otra cosa, ya les digo, pensando mal, más o menos trabajamos de eso, pensando mal, pienso que se sacó de encima el plazo y se sacó de encima el Ministerio de Justicia. Espero que esas mesas de trabajo que dice que van a organizar con los colegios de magistrados y de abogadas y abogados, espero que tengan algún resultado y que conduzcan a algún lugar concreto, porque de otra forma sería solamente una vuelta más de no hacerlo. Y en principio eso es básicamente lo que quería decir sobre la implementación de la doble instancia. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Por favor. Vamos a continuar con el doctor Juan Ignacio Orsini. Él es juez del Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, profesor titular de Derecho Social del Trabajo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, ANJUT. Va a estar hablando sobre el principio de progresividad y la obligación de los jueces. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Daniel en particular, pero a todo el grupo de colegas destacados que están integrando, no, bueno, no solamente la publicación de la revista, sino también este conversatorio. Bueno, mi idea, la colaboración que hice para la revista fue un poco más larga, me pidieron que de 10 minutos, digo, voy a tratar de seguirme a esos 10 minutos y por tanto voy a recortar un poquito el tema de lo que está ahí en el artículo, al cual remito para el que le interese más en profundidad, pero me parece una innovación interesante que hace la ley 15.057 es
En primer lugar, regular, digamos, los deberes de los jueces del trabajo en un capítulo específico de la Ley de Procedimiento Laboral. Esto no ocurría anteriormente. Uno podía pensar, lógicamente, que era aplicable el artículo 34 del CPCC, porque ahí no había contradicción alguna con el sistema de la Ley 11.653, pero bueno, se agrega, siguiendo en buena medida el modelo del CPCC en cuanto al contenido de los deberes de los jueces, normas muy similares, pero una innovación que yo creo que es importante y creo que es saludable, es que dentro de los deberes de los magistrados y magistradas del trabajo se agrega este deber, ¿no?, de dictar tanto sentencias definitivas como interlocutorias, respetando, bueno, la jerarquía de las normas vigentes, y donde el CPCC dice el principio de congruencia, acá se agrega los principios de congruencia y de progresividad. Entonces ahí hay no diría que es un nuevo deber en absoluto o en su totalidad, porque obviamente este principio de progresividad, que todos más o menos tenemos una idea de qué significa, ya por estar contenido en la propia Constitución Federal, como en los tratados internacionales de derechos humanos, y en el ámbito bonaerense, en la propia Constitución de la provincia, en el artículo 39, apartado 3, obviamente que ya recaía un deber sobre los jueces del trabajo de respetar ese principio, pero su inclusión como un deber específico de los magistrados laborales en la ley de procedimiento a mí me parece importante, y dentro de las múltiples implicancias que yo creo que esto puede traer aparejadas, algunas de las cuales no son las únicas, trato de despejar o de plantear algunos interrogantes, ¿no?, en el artículo que escribí. La que más me interesa destacar acá, para recortar, como decía, para no hacerlo tan largo, es la pregunta que puede surgir en caso, lo que puede ser habitual, dado determinados contextos, algunos de los cuales voy a ejemplificar después, de que pueda producirse, no es el único caso en el cual puede suceder, pero en específico me interesa plantear la situación de qué podría ocurrir si al juez se le presenta la disyuntiva de que entren en tensión, ¿no?, estos dos principios que la propia normativa procesal laboral lo obliga a respetar a el juez de trabajo, es decir, un principio sustancial, por un lado, derecho de fondo, como es el principio de progresividad, como dije, novedosamente incluido como deber de los jueces laborales en el artículo 8 de la ley 15.057, y un principio procesal aplicable a todas las disciplinas jurídicas, como lo es el principio de congruencia, que está lógicamente vinculado al derecho de defensa en juicio, ¿no? Entonces, esa inquietud es la que se me planteaba, y creo que además tiene una cierta implicancia en algunas discusiones muy actuales, que tienen impacto práctico, no solo teórico, en el ámbito de los juicios laborales que se sustancian cotidianamente en los tribunales del trabajo bonaerenses. Por ejemplo, entre otras, la cuestión relativa a el debate sobre si es posible, un tema pero muy actual, disponer un ajuste o autorización de créditos en un caso en el cual no fue pedido la demanda, al menos en el momento inicial del procedimiento, y el debate sobre si eso entra en tensión o no con el principio de congruencia, ¿no? Esta discusión se enmarca, volviendo un poco al principio, en un debate que ha sido histórico en el ámbito del derecho procesal del trabajo, que es la disyuntiva relativa a qué debe privilegiarse, o en su caso, cómo deben armonizarse las reglas del derecho de fondo en una disciplina protectoria, como es el derecho del trabajo, con las reglas clásicas del derecho de procedimiento, que, al menos en las normas de procedimientos civiles originales, pues han sido reformadas y su interpretación también ha sido modernizada, estaban pensadas para un procedimiento netamente dispositivo que tributaba al principio de igualdad de las partes y la igualdad de armas, ¿no? Entonces, como en el derecho al trabajo de fondo, al menos, no puede predicarse esa igualdad, sino una desigualdad entre los sujetos contratantes en el contrato de trabajo, se daba esa discusión históricamente cuando nació el derecho procesal del trabajo sobre cómo debía ser el proceso de adaptación. ¿Debían las normas laborales adaptarse a los formatos procesales, adjetivos civiles y comerciales, o a la inversa, ¿no? Son las normas procesales las que deben adaptarse al derecho de fondo, siendo que las normas procesales tienen carácter instrumental, no son un medio para hacer efectivos los derechos de fondo o las reglas sustanciales, ¿no? Y esa discusión un poco, me parece que se renueva, que es una vieja discusión, se renueva un poco con este artículo en la medida en que
obliga al juez al mismo tiempo a respetar la congruencia y la progresividad como dos principios muy importantes, uno procesal, otro sustancial, y qué caminos se le pueden presentar al juez en el momento en el que le nace esta disyuntiva, ¿no? Si respeta el de progresividad como la norma le ordena, se desvía el de congruencia o viceversa, ¿no? Si respeta la congruencia, puede dejar incumplido el mandato legal de respetar el principio de progresividad, ¿no? Y me parece que, obviamente, que lo que no se puede hacer es caer en ningún extremismo en esta encrucijada, es decir, no puede ni dejarse por completo de lado el principio de congruencia, porque la ley obliga, no solamente en el artículo 8º, sino en varios artículos, obliga al juez a respetar ese principio, pero tampoco podría irse al extremo opuesto, ¿no? Dejar por completo a un lado del camino, ¿no?, el principio de progresividad para aferrarse a un rígido apego, un rígido respeto al principio de congruencia, ¿no? Y acá, esto lo digo muy por arriba, pero yo traía un viejo debate que se dio en el Tribunal Supremo de España, en la Sala de lo Social, no con el principio de progresividad, pues una discusión más vieja todavía no estaba conceptualizado como lo está actualmente este principio, pero sí en relación al principio de renunciabilidad de derechos, que tiene muchos puntos de contacto y muchos ámbitos en común con el de progresividad, sobre la tensión entre la congruencia y la progresividad. Y si bien hoy uno no podría decir esto en el marco de nuestra ley, en el cual claramente se obliga al juez a respetar el principio de congruencia, desde la década del 40 en adelante, durante décadas y hasta el presente, el Tribunal Supremo de España siempre dijo que, al ser los derechos laborales irrenunciables, la congruencia debía ser flexibilizada al extremo, ¿sí? E incluso se decía, esto más que opinable, ¿no?, pero se decía que un juez podía condenar a un rubro no pedido si ese derecho era irrenunciable, especialmente en materia de accidente de trabajo, por los derechos que estaban en juego, ¿no? Esto que parece hoy una herejía completa y claramente no encuadraría nuestra ley de procedimiento porque, insisto, nuestra ley de procedimiento, tanto esta como la anterior, obligan a respetar el principio de congruencia y bilateralidad vinculados al derecho de defensa en juicio. Pero fíjense que a ese extremo se había llegado en los orígenes del debate cómo pueden jugar los principios sustanciales del derecho de fondo con los principios procesales. Digo, no se puede llegar a ese extremo, pero el deber, ahora incluido en la ley, como decía, de respetar también el mandato del principio de progresividad, sí, en mi opinión, puede justificar una flexibilización de la congruencia en términos un poco más elásticos, si se quiere, de los que rigen en los cánones del derecho privado tradicional, ¿no? Y aún sin desconocer que en el propio derecho civil y comercial, hace tiempo, destacados procesalistas vienen hablando de la necesidad de flexibilizar el principio de congruencia cuando el apego irrestricto al principio de congruencia supone una vulneración de derechos fundamentales o al menos puede poner en tensión ciertos derechos en los cuales está vinculado el orden público, ¿no? Por ejemplo, en materia de derechos de familia, esto ha pasado en varias ocasiones, y en particular cabe tener presente a ese respecto que las normas, como todos sabemos, las normas del derecho al trabajo son todas de orden público laboral, y por lo tanto uno podría trasladar al ámbito del derecho al trabajo aquella jurisprudencia que incluso, insisto, en el ámbito civil ha permitido o tolerado la flexibilización de la congruencia para hacer efectivos derechos de fondo, ¿no? En ese sentido hay varios precedentes, por ejemplo, nuestra propia Suprema Corte de Buenos Aires, ¿no? Tanto en materia civil como contencioso administrativa e incluso laboral, de una necesidad de, como decía Eduardo de Lázari en un voto que fue muy conocido, en el caso Castro Condicasa, ¿no?, que flexibilizar un poco la ortodoxia de los conceptos procesales para hacer efectivos derechos fundamentales, en ese caso era un trabajador accidentado, como recordaremos, pero también fallos más recientes, no solo en materia laboral, sino en materia, como dije, en materia contenciosa administrativa o en materia civil, ¿no? En materia contenciosa hay un fallo de la Corte del año 2007, que está publicado con iniciales, fueron una persona discapacitada y demás, contra la Municipalidad de La Plata, en la cual la Corte, haciendo expreso a aplicación de esta necesidad de flexibilizar el principio de congruencia, rechaza la pretensión principal tal como había sido pedida por el actor y le cambia el objeto y le concede una pretensión diferente, ¿no?
no quiero entrar a la minucia del caso, porque es un caso muy específico y no tenemos tiempo, pero es un precedente muy conocido ese, con un voto mayoritario de Velázquez, justamente. Y después hay un fallo muy reciente, mucho más reciente, el año 2021, si mal no recuerdo, también en este caso, con iniciales, después paso bien las citas, si alguien le interesa el fallo, están en el artículo citado de todos modos, en los cuales es un tema de alimentario, de la cuota alimentaria de niños y niñas menores de edad, en la cual, y este es un tema fíjense que es muy actual porque está vinculado al debate que anticipaba antes, y para mí es uno de los más actuales en los cuales se puede dar el escenario de esta discusión, que era un caso de actualización de la cuota alimentaria por depreciación de la moneda, ¿no? La actualización no había sido pedida en la demanda, el juez de primera instancia la concede igual, haciéndose cargo de que las circunstancias económicas sobrevinientes habían pulverizado el importe de esa cuota alimentaria y estaban en juego derechos de primer orden alimentario de sujetos también especialmente protegidos, como son los niños y las niñas menores de edad. Entonces después actualiza de oficio en la Cámara Civil, revoca justamente por violar el principio de congruencia, y la Corte le revoca la sentencia a la Cámara diciendo expresamente que, tal cual lo había dicho el juez de primera instancia, correspondía flexibilizar el principio de congruencia en un caso como este al estar en juego derechos fundamentales de sujetos especialmente protegidos, ¿no? Es una sentencia reciente, del principio del 2021, que ha pasado bastante desapercibida hasta el momento, porque es, en mi opinión, del todo aplicable al debate que se viene ahora en nuestra fuera, en el foro laboral, respecto de si es posible actualizar de oficio o no, ¿no? Ahí la Corte claramente dijo que sí, en ese fallo. Al punto tal que revocó la sentencia de Cámara, que al abrigo del principio de congruencia había revocado la sentencia porque la actualización no había sido pedida, ¿no? Una sentencia unánime de la Corte con 4 votos, pero también hay que destacar que no intervino en este caso el doctor Soria, que es el autor, no sabemos, del primer voto del fallo Barrios. Veremos cuál puede ser su opinión sobre el tema, más allá que algunas pistas hay en el fallo Barrios. Pero bueno, Doctor, lo tengo que este es interrumpir un minuto. Sí, Necesito que redondee, pues ya estamos pasados los 10 minutos. sí, redondeo por eso. Este es el debate Muy para bien. mí que se presenta, y que, por eso, muchas gracias. Por eso hacía el hincapié en ese fallo, para pasarlo a qué pasa con nuestra materia, en temas que son tan actuales a partir de este cambio tan importante de la doctrina legal de la Corte en el fallo Barrios. Bueno, yo creo que este artículo 8º, apartado 4º de la ley 15.057, en el cual pueden entrar en tensión, como decía, el principio sustancial de progresividad y el principio procesal de congruencia, ambos mandatos que el juez está obligado a respetar, es uno de los casos en los cuales, por múltiples razones, es posible aplicar esta norma para, flexibilizando la congruencia, para hacer respetar o hacer valer el principio de progresividad. Justamente porque una decisión trascendente sobreviniente mejora el nivel de protección, con fuerza de doctrina legal, y en mi opinión no se le podría exigir a una persona que interpuso toda una demanda hace 4 o 5 años que previera cuál hubiese sido la evolución de las circunstancias socioeconómicas que hubiese llevado la inflación al 270% interanual, o al 250% interanual, o 215%, como está actualmente, ¿no? Y por lo tanto, me parece que es un caso de manual en el cual la tensión entre esos dos principios, que la ley procesal obliga a respetar al juez, debe inclinarse, flexibilizando la concurrencia, por el respeto del principio de progresividad y la permisión de la actualización de crédito, aún sin haber sido reclamado, mucho más cuando, y con esto termino, todas las normas laborales que ordenaron actualizar créditos en materia laboral en la historia legislativa argentina habilitaron a las juezas a hacerlo de oficio. Desde la ley de contrato de trabajo en el año 74 hasta el decreto 7023 en diciembre del año pasado, que habilita expresamente a actualizar de oficio. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la doctora Analía García. Ella es abogada, académica evaluadora del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, coautora del anteproyecto de reforma de ley de procedimiento laboral en la Provincia de Buenos Aires 15057, docente de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional 3 de Febrero, docente de grado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y en diferentes diplomaturas de Derecho Individual, Procesal Laboral y de Riesgos del Trabajo del país, expositora en distintos congresos. Doctora, bienvenida. Hoy, perdón, va a estar hablando sobre la rebeldía en el proceso de la Ley 15057. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Irene. Gracias por la presentación.
Agradecida por la invitación a Microjuris, a los directores, los doctores Usaga Domínguez y el doctor Néstor Lassic. Es un gusto para mí poder charlar en estos pequeños minutos sobre la ley 15.057 y máxime con el panel que me acompaña. El tema que yo voy a hablar es sobre la incontestación de demanda y la rebeldía, estos dos institutos procesales que no es una innovación de la ley 15.057, todo lo contrario, la ley la trae de su antecesora, del 11.653, y lo que nos va a interesar es que se trata de dos institutos procesales diferentes donde tienen una misma causa, es como si son de la misma familia. La causa es esta decisión del demandado de no presentarse, de no contestar la demanda, de no hacer uso de su derecho de defensa, pero que la diferencia está dada que mientras la incontestación de demanda está estrechamente ligada con el instituto de la preclusión, la rebeldía es un estado procesal. Y esto nos lleva a la conclusión de que puede haber tres situaciones diferentes. Puede que se esté un demandado, tenerlo en curso por incontestada la demanda y a su vez esté rebelde o no. Puede que esté por incontestado la demanda y continuar el proceso. O puede que aquel que fue contestada, se tuvo por no contestada la demanda y que además fue declarado rebelde, luego cese ese estado de rebeldía. Puede presentarse con posterioridad, por supuesto, que sin posibilidad alguna de hacer uso de su derecho de defensa, porque como dije recién, entró en juego esta posibilidad o este instituto de la perención de los plazos. Esta declaración de contestación de demanda y declaración de rebeldía puede ser, especialmente la declaración de rebeldía, a pedido de parte y también de oficio. El tema de oficio tiene o está estrechamente ligado, de mi forma de ver, con estas facultades que recién nombraba el doctor Orsini, establecidas los dos deberes, perdón, del juez en el artículo 8, cuando en su inciso quinto, apartado F, si mal no recuerdo, habla que dentro de los deberes del juez se encuentra arbitrar cualquier tipo de medida para evitar la paralización del proceso. Y en este orden, junto con el artículo 12, es que permite que el juez deba declarar o pueda declarar de oficio el estado de rebeldía. Sin embargo, desde la práctica eventualmente termina siendo una opción de la parte trabajadora si quiere elegir o no que se declare rebelde. En cuanto a los efectos, dije recién que ninguno de los dos, una vez vencido el plazo, puede contestar demanda. Uno de los efectos que va a modificar es que en la rebeldía, la ley 15.057 trae específicamente un capítulo sobre las medidas cautelares, donde dentro de las causales objetivas de medidas cautelares es el estado del rebelde. Este estado de rebelde que entiendo yo que para que cumpla esas características debe estar debidamente notificado. En cambio, si se decidió tener al demandado por incontestado la demanda sin la rebeldía, no va a poder hacer uso parte actora de requerir una medida cautelar preventiva. Otra de las particularidades de los efectos que tienen ambas es la posibilidad que se tenga, por cierto, una presunción que entra en vigencia, es una presunción diuritante, una presunción procesal, de que se tenga, por cierto, los hechos narrados en la demanda. Nosotros, desde la comisión, habíamos volcado en su momento, esta comisión redactora del anteproyecto, los hechos dispuestos en la demanda. El legislador le agregó la palabra lícito. Sin embargo, nosotros entendemos que esto no debería cambiar, porque hay que tener en cuenta qué significa un hecho ilícito. Y el hecho ilícito es aquel que se encuentra prohibido por la ley. Y cuando estamos hablando de los hechos expuestos en la demanda, claramente estamos hablando de los hechos relacionados a aquellos de la relación laboral. Y entonces lo que vamos a tener que integrar es lo que dice nuestra ley de contrato de trabajo, nuestra ley base. Y acá lo que va a distinguir el artículo 38 es entre los hechos el objeto del contrato, perdón, que no puede ser la prestación de servicios ilícitos o prohibidos, y va a ser una distinción entre lo que es ilícito y lo que es prohibido, y declara que lo que es ilícito, que es lo contrario a la moral, a las buenas costumbres, lo que no está regulado, lo que está permitido, esos hechos ilícitos no genera consecuencia directamente entre las partes, mientras que el hecho prohibido
el objeto prohibido, lo que va a hacer es la prohibición hacia el empleador, pero nunca puede afectar a los derechos del trabajador o trabajadora. Y con esto lo que quiero decir es que ya la ley sustancial trae aparejada la distinción entre hechos de los que son lícitos y los que no, con lo cual la incorporación del legislador para que no entre en juego la presunción de que tenga característica ilícita no tiene razón de ser. Los hechos que narra el trabajador en su demanda o trabajadora son hechos lícitos. Otra de las consecuencias o situación particular que traen estos dos institutos es el tema de la notificación. Seamos honestos, en la notificación hay una aparente contradicción en la ley. El artículo 16, que es el artículo específico de notificaciones, trae un principio general donde establece que los actos procesales se van a notificar Ministerio Leyes y que estas notificaciones se realizan los días martes y viernes. Es más, el artículo 16 habla de las notificaciones electrónicas porque, como bien dijo el doctor Grillo, es una ley que ya tiene varios años. Es del año 2017, 2018 es cuando se sanciona, y en ese momento todavía no había especificaciones con respecto a las notificaciones electrónicas. Por eso la ley lo trae y en ese momento era algo innovador. Pero vuelvo, lo que dice entonces como regla es, las notificaciones se van a cursar o se deben cursar en forma Ministerio Ley los días martes y viernes o próximo día hábil si este fuera feriado o no. Y ese artículo 16 trae como excepción de notificaciones personales o por cédula, y entre esas está un apartado que se refiere a la rebeldía. Sin embargo, el legislador, cuando introduce una de las innovaciones en la ley 15.057, en el artículo específico que habla de este tema, que es el 33, aclara que la notificación de la rebeldía va a ser Ministerio de Leyes. Y acá es donde aparenta esa contradicción. Es claro que hubo un error del legislador, pero la realidad es que hay que ver cuál era su espíritu. Y su intencionalidad fue en todo momento, como habla del artículo 1, que sea un proceso célebre, que por lo tanto este demandado que decidió no presentarse a demanda, que decidió no presentarse en el expediente, debería notificarse conforme lo que establece el instituto propio, que es este de notificación Ministerio Leyes. Y esto no implica que se le está quitando derechos o contradiciendo violación de defensa en juicio, como por ahí hemos escuchado, porque la realidad es que fue el demandado el que decidió no ajustarse a derecho y no presentarse en el expediente. Otra de las particularidades que trae la rebeldía en la ley 15.057 es la notificación de la absolución de posiciones. Y acá lo que establece el legislador, que en este caso el demandado rebelde, se va a notificar en estrados del juzgado. Y acá también tenemos que recordar un poquito que es una ley que ya tiene unos cuantos años en su redacción. Pero lo cierto es que cuando se habla de notificación en estrados, no es necesaria, o entiendo yo, hacer una cédula en estrados como se hacía antiguamente y se hacía con la cartelera y se pinchaba. La realidad es que con una nota donde conste de que está notificado sería suficiente para que se cumpla esta notificación. Y en lo último que voy a agregar en relación a la rebeldía es con referente a la audiencia preliminar. Que entiendo que no sería necesario ese artículo 38 que habla de audiencia preliminar, porque la ley establece que se va a fijar la audiencia preliminar cuando existan hechos controvertidos. Y si estamos hablando de un demandado que decidió estar en incontestación de demanda, o que la parte además, la parte actora decidió declararlo rebelde, no va a haber estos hechos contradictorios que fueran necesarios fijar una rebeldía. Bueno, esto era lo que les quería comentar, traté de ser lo más breve posible con respecto a la incontestación de demanda y rebeldía. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un placer como siempre tenerla. Muchísimas gracias. Gracias, Irene, muy amable. Bueno, vamos a seguir con Emilio Romualdi. Conociéndolo, va a querer que solo diga que es ex juez del trabajo de la provincia de Buenos Aires y no lea todo su currículum. Y va a hablar sobre jurisdicción y competencia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pensé que iba a hablar Mariano primero, que estaba un poco apurado. Pero, bueno, sintéticamente, y voy a retomar algunas cosas que se dijeron, más allá de la jurisdicción y competencia, hay muy pocas cosas, en mi opinión, novedosas en el tema de jurisdicción y competencia.
Algo que dijo Pablo, a ver, hay cosas que no se dicen, pero yo nací para ser políticamente incorrecto. Y todos sabemos que hubo una interna entre los ministros de la Corte en quienes apoyaban el proyecto y quienes no apoyaban el proyecto. Y que un ministro o una ministra de la Corte, en alianza con el Ministerio de Justicia, dejó de lado al resto de los ministros y se avanzó en un sentido. Y sinceramente creo que es una ley que tiene una enorme cantidad de cosas positivas, pero sobre la que faltó diálogo. Porque a la experiencia de las deficiencias que tenía la 11653, que los abogados la conocen muy bien, creo que faltó la experiencia de quienes desde el ejercicio de la magistratura podían aportar algunas opiniones vinculadas con algunas de las soluciones que plantea la ley. Por ejemplo, la audiencia preliminar, que yo en mi tribunal la puse en funcionamiento hace mucho tiempo y no dio resultado. Y no dio resultado más por los abogados que por nosotros, pero sería muy largo de explicar esto. Pero sin duda la ley en muchos aspectos es un avance notable. Recién Analía hablaba de la rebeldía y la posibilidad, y que la ley diga que se tienen por reconocidos los hechos ciertos, más evita la prueba, se puede declarar la cuestión de puro derecho. Basta del simulacro de la doble rebeldía, que es una vieja jurisprudencia que incluso, como decía yo en mis veredictos, entraba en una contradicción la propia Corte, porque te decía que si un hecho no estaba negado en la contestación de demanda, era un hecho que no era objeto de prueba, pero si el rebelde quedaba rebelde, sí había que establecer esta suerte de doble rebeldía, lo cual era una contradicción de la Corte, porque que el que ejerció el derecho de defensa y se quiso defender y no lo hizo del todo bien, a ese lo castigamos. Y al que omitió y dijo yo no me voy a presentar, no se le daba, había que generar mayor actividad procesal, además innecesaria, cargar la agenda con audiencias y pérdida de tiempo absolutamente innecesario. Tal vez la no notificación tiene el problema que me habilita en cualquier momento a plantear la nulidad de la notificación de la demanda original, porque la notificación de la rebeldía me generaba un plazo eventualmente para plantear alguna nulidad de la notificación original, y a ese me parece que ahí queda un poquito abierto. Pero bueno, la ley en general es un gran avance. Sí les quiero decir que el tema de la inmediatez se termina en la Cámara, porque la inmediatez es cuando el juez está en contacto con los testigos y las partes. Si un camarista, en el supuesto, si uno conoce las deficiencias y las deformaciones del procedimiento de doble instancia escrito, en la suposición de que lo mirara el camarista, porque temo que se lo delegue a alguien a que mire la audiencia y le cuente, con suerte, si es que el que mira no arma el proyecto y el otro suscribe, siempre que no haya nada especial, el principio de la inmediatez se pierde. La inmediatez es otra cosa, es la audiencia. Es lo que planteó muy bien Pablo, el intercambio entre el juez y los testigos y la posibilidad de repreguntar y la posibilidad... Lo otro no es inmediatez, es algo parecido, pero no necesariamente igual. Creo que sí es un gran avance la posibilidad en cuanto a jurisdicción y competencia de declarar de oficio la incompetencia. Hay experiencias muy negativas en la provincia de Buenos Aires con la prórroga de competencia. San Nicolás es un caso muy recargada de competencia de cuestiones que no eran propias de San Nicolás, porque la demandada no ponía excepción de incompetencia. Yo no voy a decir que porque había algún acuerdo entre las partes, porque eso sería incapaz de decir una cosa así, pero las brujas no están, pero vieron, no existen, pero por ahí las hay. Y bueno, lo que sí siempre estuvo en vigencia fue el 2J. Yo siempre jorobaba en mi tribunal porque hubo en un tiempo unas competencias donde corrían los Fiat y los Peugeot, que era el anexo J. Entonces, yo decía, estamos como en el anexo J. El 2J que siempre estuvo, que es la acción de revisión del proceso administrativo. Después vamos a discutir, muchos van a discutirme si eso es una acción autónoma o si es un proceso de revisión. Yo estoy convencido que es un proceso de revisión, porque no se puede cambiar a través del procedimiento de la provincia la naturaleza de la revisión judicial establecido en la ley federal, conforme al artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, que le da preeminencia
a las normas federales sobre las normas provinciales. En general, como digo, la ley en muchísimos aspectos es un gran avance. En mi opinión, así está en un acuerdo en mi tribunal cuando se sancionó la ley, luego quedé en humilde minoría. Yo creo que siempre estuvo vigente porque, como dijo Pablo, la Corte no tenía facultades para decir que una ley no está vigente. Eso, un órgano jurisdiccional puede ejercer sus facultades jurisdiccionales en el marco de las que las tiene. Si no las tiene, no las tiene. Entonces, como la propia ley preveía que los tribunales la podían aplicar en el procedimiento, digamos, de ajuste de un sistema al otro, bueno, mientras no se pusiera en marcha el nuevo procedimiento, en todo lo que fuera aplicable la ley, para mí era perfectamente aplicable, y creo que todo este tiempo de demora ha sido absolutamente innecesario. Tal vez una vez más faltó diálogo entre un sector y el otro para encontrar una salida al problema. Y sigue, en el fondo sigue faltando el diálogo, pues lo que planteó Pablo es la falta de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para encontrar, y el mundo jurídico es un mundo de transacción, y cuando no hay diálogo no hay transacción, y entonces las normas se tornan ineficientes. La ley tiene una enorme cantidad de cosas positivas y hay que aprovecharla, y hay que encontrar mediante acuerdos razonables su puesta en marcha y su funcionamiento de la manera más adecuada. Muchas gracias, Irene. Gracias, doctor Romualdi. Muchísimas gracias. Vamos a darle entonces la palabra a Mariano Natale. Él va a estar hablando sobre la ley, bueno, 15.057 y los principios generales del proceso laboral. Él es doctor en Derecho del Trabajo, docente de grado, posgrado. Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias Irene y por tu intermedio a la editorial Microjuris. Va a invitarme a los directores, al doctor Astor y al doctor Unzaga Domínguez. Muchas gracias por invitarme a compartir el panel con grandes profesores del derecho del trabajo como los que veo aquí. Difícil hablar después de ellos y difícil después hablar de maestros procesalistas como el doctor Grillo. Así que yo el tema que elegí para escribir era la necesidad de la prescripción de los principios generales del derecho procesal del trabajo. ¿Y por qué digo la necesidad? Miren, uno se pregunta y dice, pero si los principios tienen esa triple función de informar, interpretar y normar, ¿se requiere que estén positivizados? Y la pregunta viene del derecho procesal antiguo. Ustedes toman los libros de derecho procesal español y dicen, no, no hace falta. No hace falta porque son lo que le indica el camino al legislador. Y agarran los libros de derecho del trabajo españoles y no hablan directamente casi nada de los principios. Sin embargo, soy un convencido que cuando la posibilidad está, en Argentina más que nada, de cumplir o no cumplir, como dijo el doctor Grillo, se opta como mal pensado por no cumplir. Entonces, mejor que esté en la ley. Porque me la paso diciendo que un proceso judicial del trabajo mejor es 100% posible. Pero, ¿qué hacemos para que sea posible? Y primero los abogados tenemos que atender bien a nuestros clientes, tenemos que darle respuesta en tiempo y forma. Si tenemos en un proceso inflacionario como está pasando en Argentina, las demandas 5, 8, 10 meses para presentarla, y bueno, después no le exijamos al Poder Judicial que no dicte sentencia en 15 días, porque nosotros lo tuvimos en el estudio 10 meses o más. Entonces hay una falta de ética, un deber, una falta del deber. Entonces, primero nosotros, los abogados de la matrícula del token, y luego exigir al resto el cumplimiento. Y cuando digo que el proceso judicial puede ser mejor, apunto básicamente a lo que explicaba muy bien el profesor Orsini, a que el derecho procesal del trabajo viene a hacer esa necesidad de ese proceso realidad, de esa garantía de la realización de los derechos laborales reales que tiene. Porque de nada sirve tener un 14 bis, de nada sirve tener el artículo 75 y 622 con el principio de progresividad que viene a explicar el profesor Orsini, si después tenemos que hacer doble prueba de la rebeldía, por ejemplo, o si después tenemos que esperar una sentencia 3 o 4 años
para que, como bien explicado el profesor Orsini, no se aparte el principio de progresividad. Aclaro algo más. En el anteproyecto el principio de progresividad decía progresividad e irregresividad en los dos sentidos. En el paso por el Senado se quitó irregresividad, pero no quiere decir que se pueda volver por atrás. La progresividad ya parte del punto de inicio de que no voy a volver, que voy para adelante. Tardaré en ir para adelante, pero que no puedo volver seguro. Y esto es lo que nos pasa, y esto es lo que la Corte Provincial nos ayornó el 17 de abril, diciéndonos, bueno, miren, pueden dictar sentencias los jueces formalmente reales, pero están dictando sentencias desconectadas de la realidad, y no es un juego de palabras. En un país donde hay un 235% de inflación, una sentencia que no se actualiza, o que no utiliza los 76, o que no declara la incondicionalidad de la prohibición de indexar, está claramente desconectada de la realidad y ahora va a estar desconectada claramente de la norma y va a ser nula porque está violentando el principio de progresividad, que es algo más importante. Entonces, bueno, en estas funciones de los principios, esta era la idea propiamente de hablar y escribir sobre esto. Veníamos todo bien, no, venía coincidiendo con todos, pero no voy a coincidir con Emilio en algo cuando habló del 2J. Y bueno, Emilio, vos sabés cómo es esto, si yo no me peleo con vos no puedo estar. Así que el 2J no es una revisión, no es, porque si hay silencio, ¿qué reviso? El silencio no se revisa nada. Pero está bien, podrás decir, no, Mariano, seguí enojándote, esto es así, la Corte lo dice. Estoy en minoría, ya lo sé, por ahí se decía, pero no quería dejarlo pasar. Bien, por último, para no quitar tiempo, eh, como dijo el profesor Grillo, no existe una ley no operativa. No tiene contenido constitucional alguno, no existe ese estatus jurídico, podría decir. Ningún juez puede decir esta ley está operativa o no operativa. Puedo admitir que en el control de constitucionalidad difuso un magistrado de cualquier foro y jurisdicción diga esta ley es inconstitucional para el caso en concreto, porque en la República Argentina no tenemos un tribunal constitucional que es el único encargado de revisarlo, como puede suceder en España, por ejemplo, o en Italia, o en Francia. Acá no hay eso. O sea, cada magistrado es el guardián de la Constitución. Y cada guardián de la Constitución no va a violentar el principio de congruencia si entiende que en el caso en concreto aún la parte no lo ha pedido. Porque el derecho, y para concluir, parte de dos premisas bastante falsas. Una es que el derecho se presume conocido. ¿Saben qué? Discúlpenme, no conocemos todo el derecho. Acá estamos reunidos 9 laboralistas. Y yo les digo, ¿alguna vez hicieron una escarcelación? Y me van a decir, no. Así que no, bueno, ¿conoce el derecho penal? No lo conoce. Me enorgullece no conocerlo. Y tampoco esperen a los abogados que ejercemos la matrícula que el juez nos salve. El libro de Curia tiene un contenido optimista. El juez tampoco conoce todo el derecho. Somos nosotros los que tenemos que hacer los planteos. No esperemos a que nos salven. Pidamos todo conforme a derecho para que así podamos lograr esa realización de derechos que trae el derecho sustancial del trabajo, el que no puede estar en contra de un derecho procesal en sí protector. Así que por eso cuando les digo que para mí un proceso judicial del trabajo mejor es 100% posible, lo reitero, así que cumplimos todas estas premisas. Muchas gracias. Gracias, doctor Natale. Muchísimas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Daniel Stolarczyk, primero quiero agradecer a quienes están siguiendo esta charla en vivo a través de nuestro Facebook. La charla está siendo grabada, la vamos a dejar allí unos cuantos días para que puedan o volver a verla o referirla para que otros también la puedan ver. Y ahora sí, bueno, y también recordarles que estamos preparando un dossier especial que tiene que ver con esta temática. Son 14 autores que van a estar compartiendo sus ideas sobre las distintas temáticas que tienen que ver con la ley. Y va a estar en los próximos días, se van a enterar porque va a estar en las redes y vamos a poder también enviarla por correo electrónico y demás. Así que bueno, le doy la palabra ahora sí a Daniel Stolarczyk. Él va a estar hablando sobre la videograbación, el VAR del proceso laboral. Dice, él es juez en el Tribunal de Trabajo número 5 de Quilmes, docente de posgrado en la UCA, coautor anteproyecto de la ley 15057, egresado de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, docente de posgrado, Fundación Cijuso.
docente invitado en grado en Comisión de Derecho Procesal del Trabajo, Facultad de la UBA, titular del doctor Mariano Natale, conferencista y publicista. Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias. Aprovecho primero para agradecerte, Irene, por habernos abierto la puerta a Guillermo y a mí para poder dirigir este dossier. Vamos a estar por el número tercero en un año, algo que no esperábamos cuando presentamos por primera vez el proyecto para el dossier número uno que trató sobre el DNU 7023. Así que para nosotros es muy importante y nos causa agrado que también sea importante para la gente y para la editorial. Para no robar más tiempo y yendo derecho al tema, eh, no es el mismo título que tiene en el dossier, pero esto del VAR es justamente cuando proponía el tema, imaginaba, ya que estaba con los términos futbolísticos, hoy el famoso gol que todos disfrutamos de Maradona con la mano, no lo podríamos disfrutar, seguramente porque por el VAR se lo hubiesen anulado. Y me acordaba en el mensaje que el gobernador, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, envió al legislativo, explicándole que un proceso más justo, entendía que era un proceso de doble instancia, pero querían un proceso célere, esto lo explica Mariano Natal en muchas charlas, querían un proceso más célere, querían un proceso que proteja, que le dé especial tutela al trabajador, que en ese momento no tenía la tutela que hoy tenemos ampliamente en la Constitución. Todavía no estaba ni la Constitución del 49 y el posterior 14 bis del gobierno de facto. Entonces, y se le quería dar una tutela procesal, que tenga un proceso ágil, porque el proceso civil de la época era bastante lento no le daba esa protección que se quería. Y para todo eso, la doble instancia era imposible implementarla, porque para llegar a la revisión, no era que solamente perdía la inmediatez, sino que perdía todo el proceso, yendo un poco a lo que marcó hace un rato Emilio, ¿no? Entonces había que traducir todo lo que habían dicho los testigos en forma escrita y eso era imposible de llegar. Hoy con la tecnología, a través de la videograbación, los jueces pueden revisar lo que pasó en la audiencia de vista de causa, que es justamente ese el nudo de que impedía una revisión. Si justamente la prueba testimonial, tan importante en el proceso laboral, no podía revisarse, eso hacía imposible entonces pensar en un proceso de doble instancia. Esto no quiere decir que la Cámara va a volver a evaluar y valorar la prueba testimonial, porque no es la función de la Cámara. Ya lo hizo la Corte en el antecedente Cuello, que justamente trata de un antecedente donde valora o tiene en cuenta la videograbación que se produjo en el Tribunal del Trabajo, y dijo, la valoración de la prueba oral sigue siendo privativa de los jueces de primera instancia. Pero en caso de absurdo, y en ese caso la Corte consideró que se observaba el absurdo, entonces se puede atender como cualquier absurdo cometido en la valoración de otro tipo de prueba, y entonces se puede fallar. Porque antes de la videograbación, incluso la Corte ni siquiera podía valorar la prueba oral, ni siquiera en caso de absurdo, porque no había manera de apreciar ese absurdo. Hoy, mediante la videograbación, eso es apreciable. Y esto lo mismo va a pasar en la doble instancia. En la Cámara, lo que va a valorar es si hubo un absurdo en la apreciación de la prueba. Y considerado el absurdo, entonces recién ahí va a casar esa sentencia, va a tomar esa sentencia y la va a dictaminar lo que considere pertinente en base a ese absurdo. Quizás, seguramente, lo que pasa en estos casos es anulando la sentencia y mandando a dictar un nuevo pronunciamiento en todo o en parte. Entonces, en esto es lo que decimos del VAR. Pero entiendo que la videograbación va más allá todavía de esto, porque al propio juez, y esto lo estamos observando actualmente, porque ya estamos videograbando las audiencias de vista de causa, y lo veníamos videograbando desde la pandemia, porque en la pandemia la Corte ya nos bajó equipos para poder llevar adelante las audiencias de manera virtual, es decir, los jueces en el tribunal y los abogados y partes en los estudios, en sus casas, los testigos en el tribunal o en determinado lugar, toda esa emergencia que tuvimos que coordinar en la pandemia y salir de la audiencia tradicional en el tribunal con todos, es decir, testigos, abogados y partes en la sala de audiencias. Y lo que observamos es que esto también nos permite volver a vivir la vista de causa y rever esa audiencia tantas veces como entendamos necesario en casos, por supuesto, complejos. Hay casos que no es necesario reverla, con verla una vez es suficiente, y cuando uno la ve puede apreciar todo y recuerda todo lo que pasó, mucho más sencillo que las notas que debíamos tomar antes de que la tecnología se introduzca en el proceso laboral. Entonces, pero fundamentalmente, a su vez, la videograbación también le sirve
al justiciable, le va a servir a los letrados para poder acreditar el absurdo, porque el absurdo no es que la cámara revise el absurdo, revisa los videos y dice acá hubo absurdo o no hubo absurdo. El absurdo, primero, hay que invocarlo. Segundo, hay que acreditarlo. Imposible acreditarlo si no tiene una videograbación, porque hay manera de rever, hay manera de revivir aquello que aconteció en la vista de causa. Les aseguro que cuando uno ve una videograbación, se ve absolutamente toda la audiencia de vista de causa, se ve los gestos de las partes, se ve los gestos de los testigos, se ve con una apreciación casi fidedigna, casi no, absolutamente fidedigna lo que pasó ahí. Obviamente, y en esto coincido con Emilio, ver la videograbación no es el principio de inmediatez. El principio de inmediatez es el juez frente al testigo tomándole declaración. Pero la Cámara de Apelaciones no necesita hacer uso del principio de inmediatez, porque lo que está haciendo la Cámara de Apelaciones es revisar la prueba oral y no volver a interrogar a los testigos. Y el proceso prevé que en casos especiales y particulares, la Cámara, y a pedido de parte, pueda producir una nueva audiencia oral en Cámara. Pero son casos excepcionalísimos. Entonces, y no son estos casos de revisión, hay casos particulares de negación de prueba o de alguna cuestión particular que la propia Cámara lo considere, pero no va a lo que es la videograbación. Y yo encontré una particularidad más que puede ser de solución en casos también excepcionales en cuanto a la audiencia de vista de causa, que es la aparición de lo que denominé en mi artículo el juez suplente, que no es el juez del cuerpo de magistrados suplentes, como conocemos, sino que es aquel juez que no participó de la audiencia de vista de causa y puede dictar a posterior sentencia. Pasa que si ha habido muchos casos que si alguno de los jueces que participó en la audiencia de vista de causa luego tiene un problema de salud y tiene una licencia prolongada o fallece inclusive, entonces todas esas audiencias habría que volver a tomarlas, que lógicamente el tercer juez no había participado de la audiencia y no tenía manera de valorar la prueba. Hay un antecedente de la Corte que es bastante antiguo, del año 85. Yo digo bastante antiguo, en el 85 yo tenía 20 años, así que por ahí tan antiguo no es. Pero hay un antecedente del año 85 que es la causa Boronco, que después se repitió en la causa Dos Santos, donde ahí la Corte dice, anula una sentencia justamente porque el juez que participó, que en ese caso, en una de las causas ni siquiera era un juez, era un fiscal que participó de la audiencia de vista de causa, luego no participó del dictado del veredicto y sentencia. Y esto con mucha lógica, o sea, ni siquiera hay que tener que conocer mucho derecho, sabiendo que el tercer juez le era imposible valorar una vista de causa en la cual no había participado. Sin embargo, y leyendo un artículo de acá de Guillermo, de Unzaga Domínguez, que publicó, si no me equivoco, también para Microjuris, hay un antecedente que es Sena Dionisio con Forja San Martín, donde el juez que luego dicta veredicto y sentencia no participó en la audiencia de vista de causa. En esa causa tenía una particularidad, por supuesto, no se había producido prueba oral, solamente se había producido una prueba de reconocimiento de firma y todo lo que había acontecido en la audiencia de causa había quedado acreditado en el acta. Y la Corte consideró que, como el juez tenía todos los elementos del conocimiento de lo que había ocurrido en la vista de causa, entonces no era necesario que haya estado presente la misma y porque tenía los elementos necesarios para dictar veredicto y sentencia, y podía dictar veredicto y sentencia. Si hacemos la analogía, es momento de poner en crisis el antecedente Boronco y estar más al antecedente Sena, dado que justamente lo que va a producir la videograbación es permitir reproducir absolutamente la audiencia de vista de causa. Va a quedar un registro, esta vez no será un registro escrito, como pasó en Sena con la certificación, con el reconocimiento de firmas, pero sí le va a quedar una videograbación. No va a estar este tercer juez con el principio de inmediatez, o sea, pero hay algo muy parecido a eso. Y si este tercer juez considera que no necesita formularle a los testigos ningún interrogatorio más, y necesita nada más hacer, ni hubiese hecho nada más en esa audiencia que lo que ya se hizo y lo que quedó videograbado, entiendo yo que tampoco va a tener ningún problema en poder dictar la sentencia, porque va a contar con todos los elementos de análisis necesarios y va a poder, y se van a poder solucionar este tipo de inconvenientes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la videograbación, si bien empieza con este ejemplo futbolero, en sí es el VAR del proceso laboral, y en parte, si lo es, porque le permite a jueces que no participaron de ese proceso revisar la sentencia y la valoración de la prueba que se hizo en consecuencia, o mejor dicho, que se hizo de base para que la consecuencia sea la sentencia.
también tiene otras funciones que facilita y que le da al juez las posibilidades, y a los magistrados las posibilidades para dictar sentencia. No sé si fui muy rápido, muy corto, era un poco esta síntesis que quería hacer en base al artículo y no quería robarle el tiempo a los demás disertantes. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Aprovecho para agradecerte tanto a vos como a Guillermo el placer de trabajar como editorial. Estoy hablando de tener unos coordinadores tan comprometidos y entusiastas que hacen que el trabajo editorial sea mucho más simple. Así que agradezco muchísimo por este dossier que nos están regalando esta semana y que van a poder disfrutar todos dentro de poquito. Bueno, vamos con Eduardo Lantela. Él va a estar hablando sobre la prueba pericial. En la ley es abogado graduado en la UBA, director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Pergamino y fue representante de dicho colegio en la Comisión de Reforma de la Ley 15.057 y coautor del anteproyecto de reforma de la misma ley. Bienvenido. Buenas tardes, gracias Irene, gracias a Daniel Estorcí y a Guillermo Únzaga por convocarme a escribir. El artículo yo detallé todas las circunstancias de la práctica y la producción de la prueba pericial, pero como tengo 10 minutos, más que todo quiero acotar la prueba pericial y más que todo centrada principalmente en lo que es la pericia médica y en los procesos que se reclaman en base a la normativa de la ley 24.557 y sus modificaciones. La provincia adhirió en un renglón en la ley 14.997. Nosotros estábamos, previo a esa adhesión, ya trabajando con el proyecto. En diciembre estábamos en La Plata cuando se sanciona la ley 14.997, que después la publican cuando estábamos en feria. Pero la ley 14.997, como se adhirió en un renglón, no establecía cómo accedíamos a la justicia. Por lo tanto, cuando pasa el proyecto por el Senado, se complementa la adhesión con el artículo 2, inciso J. Este famoso 2, inciso J, que entró en vigencia a partir de la sanción de la ley y que la resolución 3199 del 2019 de la Corte tampoco la modificó. Esta acción judicial, que no voy a entrar en debate, pero considero que es autónoma y lo está demostrando la mayoritaria jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del plazo del 2J. Si no hubiese dos procesos autónomos, no habría inconstitucionalidad del plazo. Este es uno de los tantos argumentos y ya tiene dictamen favorable del procurador, una causa que está a resolver por la Corte respecto a la inconstitucionalidad del plazo del artículo 2, inciso J. Junto con el artículo 2, inciso J, en su paso por el Senado, también agregaron el 102. En el 102, en esta complementación, trata de, en territorio provincial, reglamentar procesalmente estos cuerpos forenses, que acá el 102 habla de que se va a constituir dentro de la asesoría pericial, es un cuerpo de peritos. Tiene un defecto la redacción del 102 porque habla de todos los peritos y el artículo 2 de la 27348 no habla solamente de cuerpos médicos forenses, solamente no habla para peritos médicos. Yo creo que cabría interpretar que el 102 solamente el día que lo organicen, porque ya incluso la resolución 1840 también nos habla del 102, solamente va a ser referido a los peritos médicos. En mi artículo lo que detallo es que más allá de que en algún momento se encuentre operativo este cuerpo de médicos de la asesoría pericial, el juez del proceso igualmente puede acudir al procedimiento de elección de los peritos del artículo 44 y siguiendo el orden del 44. ¿Por qué? Porque la misma norma de la ley 27348, el artículo 2 dice que el juez de proceso, cuando esté en trámite la revisión judicial concebida como conocimiento pleno, control amplio y suficiente, eso es revisión, no es recurso. Revisión es control amplio y suficiente. Debate en plenitud de derechos, de hechos, derecho y prueba. Lo importante siempre es que por parte del abogado que defiende al trabajador, cuando
hace el reclamo administrativo para evitar suspicacia, y más con lo que nos señaló en Lescano la Corte, detallar y reclamar todos los alcances y las consecuencias que le produjo ese siniestro laboral al trabajador. Por lo tanto, el juez del proceso podría apartarse de estos cuerpos médicos de la asesoría pericial de la Corte y seleccionar el orden que establece el artículo 44, un orden al cual ni las partes ni el juez se pueden apartar. O sea, primero se va a seleccionar de acuerdo al listado que está en el fuero laboral de los peritos que se anotaron en el perito de lista. Se va a sortear un perito de lista. En el caso de que en esa especialidad que se tenga que sortear el perito no hubiese, porque parece se pide en forma específica alguna especialidad médica, se puede acudir al listado de una jurisdicción cercana, a lo cual ese listado no es necesario que sea de los tribunales de trabajo, del fuero laboral, puede ser de cualquier fuero, o también algún perito de la asesoría pericial, y establece como novedad la 15057 la posibilidad de que las partes acuerden la designación de un perito, posibilidad que otorga el Código de Procedimiento Civil y Comercial respecto del juicio ordinario. Entonces las partes podrían acordar, y en el caso de las pericias médicas y pericias psicológicas, también el juez podría ordenarlas que se hagan en un hospital nacional, provincial o municipal. Y acá nosotros, si bien no redactamos el artículo 2, inciso J, sabiendo de la existencia de que ya estaba la ley 27348, estaba la posibilidad que la provincia se adhiriera, nosotros pusimos una norma que tiene que respetarse, y es que los estudios médicos no pueden ser realizados ni por la aseguradora de riesgo de trabajo, ni por las comisiones médicas, ni por cualquier otro ente administrativo que las reemplace. Esto es importante porque hay veces que vemos que los peritos ratifican lo que fue un dictamen de la comisión médica en base a un estudio que hizo la RT, en base a un informe de un estudio. Ni siquiera ven las placas de una resonancia magnética, solamente ven lo que le informó el prestador médico de la RT. Y vaya a saber la calidad de ese resonador, y muchas veces me ha pasado que ante una interpretación viene un médico, ve una placa de una resonancia magnética, ve un estudio y ve algo diferente a lo que está informado. Por lo tanto, nosotros señalamos que en el caso de que, y lo señala la ley 15.057, en el caso de que el perito médico disponga la realización de estudios complementarios a opción del trabajador, los puede realizar en forma privada. Y si los realiza en forma privada, lo que corresponde es, estando los mismos presupuestados, que se intime a la demandada abonarlos en base a la gratuidad que surge del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, del 27 de la 15.057, del 39 de la Constitución de la Provincia, y también de los artículos 1 y 2 de la Ley 12.200, que nos hablan específicamente del beneficio de quedar sin gasto. Entonces, ¿cuál es el tema acá primordial? Es, si se intima y la demanda no abona los gastos, ¿cómo hacemos? ¿El proceso se detiene? No. Acá el juez podría recurrir a las sanciones combinatorias del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil y Comercial y imponer hasta 30 diarias a favor del trabajador. Esto es lo que corresponde, porque muchas veces se está viendo que algunos tribunales daban la opción que abonaran los gastos la aseguradora de riesgo de trabajo, o que los realizara, que disponga el día, fecha y hora que lo vas a realizar. Hoy la 15.057 esa posibilidad no la admite, y debe ser impugnada toda pericia médica que se base en un estudio médico hecho por RT o agregado al expediente administrativo. Entonces, para redondear, la ley 15.057 establece que primeramente como norma general para los peritos se va a sortear del perito de lista, y después establece un orden al cual no se puede apartar ni los jueces ni las partes, que es primero acudir a un listado de peritos
Doctor se silenció sin querer, ¿eh? Tiene que volver a activar el micrófono. Ahí está. Entonces, elige de una jurisdicción cercana y si no, la posibilidad de que las partes acuerden. Pero así las partes hayan acordado, también siempre está la facultad del juez de después de acudir a un perito o sortear un perito para complementar la pericia y después una modificación que hace la 15.057 respecto a la 11.653. La 11.653 preveía que el perito podía contestar las impugnaciones a la pericia o explicaciones directamente a la vista de causa. Esta posibilidad específicamente la saca la 15.057, pero igual dentro de las posibilidades de la vista de causa está que el perito acuda a dar las explicaciones y como la audiencia de vista de causa queda registrada, no impide que se produzca toda la prueba oral y después que se agregue la pericia o que se conteste las impugnaciones por el perito y posteriormente se realizará el alegato, que puede ser por vía escrita o vía oral. Pero lo importante siempre es que la audiencia de vista de causa se revise. Muchas gracias por antes. Gracias, doctor Lantela, muchísimas gracias. Bueno, llegó el turno del último disertante del día de hoy, Guillermo Unzaga Domínguez. Él va a estar hablando sobre la gratuidad a favor de los derechohabientes. Es abogado y doctor en ciencias jurídicas, abogado inspector de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de UCALP, sedes La Plata y Bernal, y en la misma alta casa de estudios, director de las diplomaturas en Derecho Laboral. Autor de libros El preaviso en las causales de extinción, de Editorial del Derecho, La protección contra el despido arbitrario, Editorial La Ley, y actualmente director en IJ Editores de la revista Derecho del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Guillermo, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Irene, por el espacio. Bueno, el tema que tenía propuesto, el que acompañé a este dossier, es la gratuidad y los derechohabientes. Pero piensen que yo estoy en este momento con mi celular y tengo adelante de mí al doctor Emilio Romualdi, a Juan Orsini y al profesor Grillo. Es decir, estoy dando un examen frente a ellos. Y lo tengo a Daniel Estolarcí, que podría ser mi tutor tranquilamente. Por tal motivo, voy a dejar de lado una parte más sencilla, que es la de la gratuidad. ¿Qué les puedo decir de la gratuidad? 24, 27 de la 15.057. Los derechohabientes tienen gratuidad en el acceso a la justicia, beneficio de litigar sin gastos, los exentos de la condena en costas, y entrar directamente en el tema de los derechohabientes, que si bien es un tema de fondo, por ahí es un tema más rico como para charlar, si me permiten. Surge una primera pregunta. ¿Es equivalente el término derechohabiente con el de causahabiente? Y anticipo una respuesta negativa. Es muy frecuente que los abogados cometamos el error y los tomemos como términos sinónimos, pero causahabiente es aquella persona a que por disposición de la ley es considerado por disposición de voluntad del causante, se le transmite la totalidad o una parte indivisa de los bienes Guillermo, del... ahí, ahí ahora sí. está, ahí. Y si no toques más la cámara, Ahí está. sí está fenómeno. Entonces, causahabiente es aquella persona a la cual, por disposición de la ley o testamentaria, se le transmite la totalidad de los bienes del causante o una parte indivisa. Por lo tanto, estamos hablando que eso es derecho sucesorio. Derechohabiente es el instituto propio de nuestra disciplina. Es aquel individuo a quien, por disposición de una ley de fondo o una ley de seguridad social, se le concede un beneficio iure propio. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el precedente Bertino del año 2008, nos da una definición. Nos dice que el concepto de derechohabiente se inserta dentro de la familia del trabajador, ¿sí? Y no puede ser asimilable al de sucesor con transmisión o vocación hereditaria. Eso nos permite entender
que los derechohabientes son personas que ante una situación excepcional, contingente, por supuesto, precisan de una asistencia, que es una prestación, que es una indemnización, la cual debe llegar inmediatamente a ellos. Por ende, no se puede perder tiempo con respecto a un trámite sucesorio. Obviamente estamos hablando de una prestación con carácter alimentario o de seguridad social. Hay dos grandes institutos donde podríamos focalizar a estos derechohabientes, reitero, propios de nuestra disciplina. Ante la muerte del trabajador, en la prestación o indemnización del 248, y ante el fallecimiento del trabajador a consecuencia de un infortunio del trabajo. Comencemos con la primera prestación, que lo encontramos resaltado en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dispone dicho artículo que las personas enumeradas en el artículo 38 de la Ley 18037 accederán en el orden y prelación allí establecido a una indemnización equivalente del 247, dice, es decir, equivalente de la mitad del 245. Sin enunciar, no tenemos duda que estamos en presencia de los derechohabientes. El 248 en esta primera parte no hace mención a derechohabientes o causahabientes, pero como está redactado no tenemos ninguna duda. Accederán mediante la acreditación del vínculo y el orden y prelación, iure propio, no iure sucesiones, a la prestación que cita ese artículo 248. Pero esa no es la discusión central de este artículo. La discusión central versa en el reenvío que hace el legislador a esa vieja o a esa norma del artículo 38 de la Ley 18037, que se encuentra derogada hace 30 años por imperio de la Ley 24241. Entonces, a partir de, y por supuesto no fue corregido en el artículo 248. Por tal motivo, a partir de ello surgen distintas opiniones, dos son las que chocan de frente, y unas disponen, por ejemplo, que las sigue Julián de Diego, el profesor Julián de Diego, o Del Bono, en el libro de Rodríguez Mancini, La Ley de Contrato de Trabajo comentada, que dice que ya fue sustituido de pleno derecho por la nueva norma, ese viejo reenvío al artículo 38 de la 18037. Pero esa no es la opinión de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La Corte bonaerense se pronunció en varias oportunidades sentando su doctrina. La última data del año 2009, en el precedente Acuña, y la Corte sigue la línea de que estamos en presencia de una cláusula pétrea. Es decir, entiende que el reenvío al artículo 38 de la 18037, es decir, el capítulo de la pensión de la década del 60, es muy claro, es expreso, y por tal motivo, todas las proyecciones que el régimen de seguridad social tuvo a lo largo del tiempo no se han proyectado sobre la ley laboral, la cual, en todo caso, hubiera merecido de una reforma laboral en sentido expreso. Esta es la opinión de nuestro cimero tribunal. En el año 2003, es decir, unos años antes, en otro precedente, en el precedente romano, la Corte entendió que el reenvío que se formula a esta ley 18037 es al solo efecto de los beneficiarios y el orden y prelación. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los beneficiarios de un régimen y del otro? Porque si fueran los mismos no habría discusión. Bueno, en la ley 18037 se citan como potenciales beneficiarios, entre otros, ¿no? A los nietos, a los ascendientes, a los hermanos y medio hermanos, todos beneficiarios que no están en el actual régimen de la ley 24241. Por tanto, una opinión u otra es importante. Ahora sí, ¿cuáles son los beneficiarios de esta ley 18037 conforme la doctrina de nuestra Corte bonaerense? Bueno, viudo y viuda, en primer término, en la cúspide de esos beneficiarios, estos pueden acceder
en forma íntegra, haciéndose acreedores a la prestación, o en concurrencia con hijos e hijas, nietos y nietas. En ausencia de esta tríada de potenciales beneficiarios, pueden acceder a la misma ascendientes, hermanos y medio hermanos. Al momento de, bueno, durante la ley 18037, obviamente no se hacía mención a la conviviente o conviviente. Dicha situación fue salvada en el año 74 por la ley de contrato de trabajo, equiparando a la concubina con la viuda. Y fíjense que me expresé tomando el género femenino, porque así está expresado en el artículo 248, el género femenino. Situación que también fue advertida en un precedente en Mar del Plata, en la causa Colegio San Vicente de Paul, en el cual tuvo que resolver la situación del conviviente, ¿sí? Y lo cual muestra a las claras que los supuestos del 248 no son absolutamente todos los que pueden ocurrir en la realidad. Eso también ya lo advirtió la Corte Suprema de Justicia en el año 2011, en el precedente Rodignana, algo así, ahora se me fue el apellido, en el año 2011, cuando abordó el tema de una unión entre personas del mismo sexo. ¿Qué ocurrió en el régimen de la ley de riesgo de trabajo a todo esto? Bueno, el legislador en el año 95 intentó superar los escollos que había traído el 248. Por supuesto que hablando de otro supuesto distinto, no el mismo, pero que tenían algunos o ciertos puntos de conexión. En primer lugar, no deja margen a duda y habla de derechohabientes, el artículo 18 de la ley 24.557. Luego, cuando formula el reenvío, lo hace al artículo 53 de la ley 24.241, es decir, el equivalente al artículo 38 de la ley 18.037, es decir, donde están los beneficiarios al Instituto de la Pensión. En tercer término, podríamos decir que en la ley de riesgo de trabajo ya no hay discusión con respecto a si pueden percibir en concurrencia o no las prestaciones. Como está redactada la ley 24.24.1 es con carácter excluyente, unos u otros, salvo que las propias normas, es decir, la propia ley 24.24.1 en el artículo 53 disponga lo contrario, cosa que hace, hay supuestos de excepción. Por ejemplo, que convivan la conviviente con la viuda. En esos casos, el artículo 53 dispone que a la prestación acceden en partes iguales. Bueno, sentado ello, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los derechohabientes para la ley de riesgo de trabajo, para redondear como me marca Irene? Bueno, viudo y viuda, conviviente, él o la conviviente en el primer peldaño, luego hijos, solteros, hijas solteras, hijas viudas que no cobren jubilación, pensión o algún tipo de prestación no complementaria. Los hijos hasta los 21 años, hasta los 25 por razones de estudio, y ni los 21 ni los 25 se computan si el potencial beneficiario está imposibilitado para trabajar. En ausencia de estos tres peldaños, pueden acceder a las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo ascendientes, y en ausencia de ascendientes, todos aquellos derechohabientes que acrediten haber estado a cargo del causante al momento del deceso. Finalmente, para redondear, en esa causa Bertino de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que cité al comienzo, también la Corte señala que no hay en nuestras normas laborales, ley de contrato de trabajo, ley de riesgo de trabajo, un concepto unívoco de familia, pero en ambos ordenamientos sí se la trata en sentido amplio, por lo cual se permite dar respuesta acabadamente a la directiva que el constituyente le da al legislador en el artículo 14 bis cuando le dice protección integral contra la familia. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, no sé si Daniel o Guillermo quieren hacer un cierre y contar un poquito más del dossier. De mi parte, Daniel.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias de mi parte a todos los participantes de hoy que han, bueno, contribuido con su experiencia y su conocimiento y han brindado su tiempo, y a quienes nos han acompañado desde Facebook hasta el final de la charla. Daniel, si quieres decir dos palabritas sobre el dossier, No, ya no, hemos primero generado mucha agradecer. expectativa. Ahora, Primero agradecer a todos los participantes de este conversatorio, porque han dispuesto de su tiempo, que es muy sí, complicado, y principalmente porque han escrito para el dossier, que es muy importante tener la pluma de ellos y la opinión de ellos en él. Aparte de los que estamos hoy acá, nos acompañan otros expositores. eh, Son varios, no me quiero olvidar de nadie, así que les recomiendo cuando ahora salga en pocos días, calculo ya el dossier que se va a empezar a distribuir, que accedan a la revista, conozcan todos los que participan y más que conocer quiénes participan, lo interesante que han escrito en cada uno de los artículos, que contribuye un poco a esta nueva vieja ley de procedimiento laboral. Incluso el dossier se llama Nueva Ley. Irene nos preguntaba cuando le mandamos el material, nos dice, perdón, tengo una duda con el título. Dice nueva ley, pero se aprobó en el año 2018. ¿Qué fue lo que pasó acá? Entonces, bueno, le explicamos que esa misma interrogante lo hacemos muchas veces cuando abrimos las charlas, ¿no? Que decimos, es la nueva ley, pero no tan nueva. Lo que sí pasó a través de la resolución 1840, como contaron hoy aquí, es que empezó la operatividad parcial de la ley y hoy la estamos aplicando en los tribunales de trabajo. Así que nada, una vez más agradecer a Microjuris por habernos abierto las puertas y esperamos que sea de utilidad a todos aquellos a los que llegue este dossier. gracias, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por haber estado. La charla se grabó, la vamos a dejar en Facebook para que la puedan referir a más gente que la quiera ver o volver a ver. Y bueno, hasta el próximo encuentro, porque va a haber más dossier y seguramente más conversatorios en materia de derecho laboral junto con el doctor Héctor Arcic y el doctor Gonzalo Domínguez y sus invitados. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.